Jean-Paul Sartre fue un escritor, novelista, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y el marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta que él tenía por regla declinar todo reconocimiento o distinción, y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones. La filosofía le atrajo desde su juventud, cuando leyó ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia de Henry Bergson. Tuvo influencias de Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Edmund Husserl, entre otros. Su vida se caracterizó por su actitud militante de la filosofía. Se solidarizó con importantes acontecimientos de su actualidad, como la Revolución Cubana, Revolución China y Mayo Francés. Murió en 1980 tras una enfermedad a la edad de 72 años. Su obra filosófica se puede dividir en 3 periodos. El primero, marcado por la influencia de Husserl. El segundo, marcado por una postura atea y asimilación de los presupuestos del existencialismo. Y el tercero, por el intento de sintetizar el existencialismo con una visión crítica alejada de las ortodoxas del marxismo. El pensamiento de Jean-Paul Sartre en una primera etapa desarrolló una filosofía existencialista. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida sin excusas. Concibe la existencia humana como existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser de la cosa porque es consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetivo en el sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí. Las obras de Sartre abarcan un amplio espectro de campos desde la literatura y el teatro hasta la política y el trabajo periodístico, además de su actividad más estrictamente filosófica a lo largo de un periodo ininterrumpido desde la primera de sus publicaciones hasta prácticamente su lecho de muerte. Sus obras más importantes fueron, primero, La náusea, que fue publicada en 1938 y es la primera novela filosófica de Jean-Paul Sartre, en la cual habla sobre la muerte, la historia, el progreso, el automatismo y la rebelión, entre otros. La segunda, El ser y la nada, fue publicada en 1943 y es la primera obra filosófica de Jean-Paul Sartre en la cual trata del existencialismo, el cual trata de centrarse en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Y la tercera, que fue El existencialismo es un humanismo, fue publicada en 1946 y en esta Sartre primero se dedica a responder las críticas hechas por pensadores cristianos o marxistas. Luego expresa el sentido existencialista, que es: la existencia precede a la esencia. Una de las ideas principales expuestas por Sartre es el existencialismo, el cual es un movimiento originado en Alemania que pasó y tomó fuerza en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento analiza la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida del hombre. Hay 3 escuelas existencialistas: la cristiana, la gnóstica y la atea. Esta última inició gracias a la obra de Sartre, El ser y la nada, en 1943, y posteriormente tomó fuerza con su obra El existencialismo es un humanismo, en 1946. El existencialismo ateo dice que no existe la naturaleza humana, ya que no hay un Dios que la conciba. No solamente el hombre es lo que se concibe a sí mismo ser, sino que también es únicamente lo que quiere ser después de este impulso hacia la existencia. Una de las frases de Sartre que habla del existencialismo ateo es: el existencialismo no es una forma de ateísmo, más bien dice que si Dios existiera, nada cambiaría. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Gracias a Sartre, los grandes problemas humanos pasaron a ser centrales dentro de la filosofía, así como lo fue la relación del ser humano consigo mismo y con la sociedad. Estos problemas habían quedado completamente olvidados durante décadas. El pensamiento de este francés sigue siendo válido hasta nuestros días, no solo porque no separa la filosofía de la vida, sino porque también autoriza nuevos desafíos en la cuestión del sujeto. Otros de sus aportes que siguen siendo vigentes en la actualidad es que considera que no hay naturaleza humana, que el hombre está condenado a la libertad y que este es un proyecto. Ahora vemos la manifestación del pensamiento de Sartre en nuestra sociedad diversa y cambiante, donde a cada momento nos estamos reinventando y cambiando, al incorporar a nuestra vida y personalidad elementos de diferentes culturas y movimientos. En esta sociedad condenada a la libertad, puesto que debemos constantemente tomar decisiones que tarde o temprano terminan por proyectar
quiénes somos. Decisiones que nos obligan a elegir entre sueños y metas y renunciar a otros. Ahora más que nunca nuestra sociedad está condenada a ver las posibilidades que tiene y debe renunciar a miles de ellas. Me considero una persona libre en todos los aspectos. Libre porque estoy en un país democrático donde tengo libertad de expresión y de movimiento. Realmente nadie me está forzando a hacer nada de lo que yo no quiera hacer, ni de pensar diferente a como yo quiero hacerlo. Eso me permite ser libre en mis conceptos y en absolutamente todo lo que hago. Hay otro tipo de libertad que podría considerar y es la libertad religiosa, donde me considero un católico gracias a Dios, y eso me permite también tener un libre pensamiento, un libre albedrío que se dice. ¿Eso qué significa? Que yo puedo pensar y tomar también las decisiones que yo quiera sin estar presionado por ningún tipo de patrón, lo cual no quiere decir que esa libertad me permita hacer cualquier cosa que yo quiera. No, lo importante de esa libertad es que lo que yo haga no afecte absolutamente a nadie. Eso quiere decir que mi libertad, el único límite que tiene es el saber que lo que estoy haciendo es en beneficio de todo, pero no en perjuicio de alguna persona. Eso me permitirá simplemente decidir que lo que voy a hacer todo es bueno. Absolutamente nada malo debería ser, porque todo lo malo que haga efectivamente va a afectar a alguien, y es lo que yo no quiero hacer.